Bueno, o primeiro é agradecer sobre todo tanto a Cátedra como a USC como a INCIBE por facernos partícipes deste tipo de accións que creemos que son claves para xuntar tanto o sector empresarial galego como o sector... espera, en castellano, perdona. Bueno, lo he hecho. Lo primero de todo es sobre todo agradecer, ¿vale? Tanto a la USC como al INCIBE como a los diferentes órganos que son partícipes de este tipo de eventos, porque de verdad son útiles y de verdad son importantes de cara a la visión que tenemos del futuro respecto a la ciberseguridad en Galicia, ¿vale? Son súper importantes porque gracias a ellos podemos generar y podemos retener el conocimiento y a los profesionales en Galicia en materia de seguridad de la información y podemos hacer y proveer al tejido empresarial gallego de esos servicios de inteligencia, esos servicios profesionales de seguridad que tanto se merecen, ¿vale? Y es aquí de donde nace también Improsec y el grupo Improsec e Improtec, ¿vale? Os quiero comentar, ¿vale?, de dónde nace esta empresa, ¿vale?, de Vigo, concretamente. Nace hace 15 años con la intención de proveer a los diferentes clientes, tanto de manera gallega como de manera internacional, ¿vale?, con mucha presencia internacional ya desde un principio, de los mejores servicios de ciberseguridad y seguridad de la información, que hay un apunte ahí que el anterior compañero me ha gustado mucho, que no todo es ciberseguridad, ¿vale? Nosotros vamos a un punto más amplio, vamos a la seguridad de la información, porque creemos que conlleva otras medidas, otros controles de seguridad que son importantes de cara a mejorar los negocios y el tejido empresarial gallego. Bien, ¿de dónde nace Improsec e Improtec? Improsec nace en Galicia, empresa de nicho, muy especializada en seguridad SAP y sobre todo con mucho foco en la especialización. Más adelante empieza a crecer, empieza a abarcar todo este panorama de la seguridad de la información, hasta que en 2017, a través de eventos como estos y a través de la colaboración entre empresas del sector público, del sector privado e incluso la parte académica, nace Improtec, ¿vale?, con el fin de proveer al tejido empresarial industrial gallego de una solución de ciberseguridad industrial, ¿vale?, que es Improtec Guardian. A lo que quiero llegar con todo esto es que Improtec nace para y con la industria gallega y para la industria gallega, ¿vale? Y eso es un tópico que hemos estado hablando aquí y que es muy importante y que obviamente este tipo de eventos nos ayudan siempre a reforzarlo, ¿vale? ¿Qué es Improtec? Improtec es una empresa especializada en ciberseguridad industrial. La ciberseguridad industrial es muy particular y muy diferente a lo que puede ser la ciberseguridad o la seguridad de la información en una empresa tradicional tecnológica, ¿vale? La seguridad industrial tiene una serie ¿cómo decirlo?, de peculiaridades, ¿vale? Los entornos industriales son entornos que están hechos para funcionar durante 15 años, 20 años sin ningún tipo de interrupción y sobre todo son muy críticos porque son dispositivos con una obsolescencia muy larga a nivel de hardware, pero no a nivel de software, muchísimas vulnerabilidades y lo más importante de todo, ¿vale?, tiene un problema y es que son máquinas, son maquinaria, hay herramientas de corte de láser, corte de precisión, extrudadoras, herramientas que tienen un impacto en el medio ambiente, ¿vale?, y un impacto en la vida de las personas que las están operando. Y es por eso que no podemos aplicar los mismos mecanismos de seguridad de la información o ciberseguridad y es lo mismo que por lo que nacen herramientas como Improsec Guardian, porque obviamente en el caso de que hagamos algo o estas herramientas se vean comprometidas, vamos a tener un problema que va a afectar directamente al medio ambiente y va a afectar directamente a las vidas de las personas, ¿vale? A mayores de esta tecnología, desde Improtec otorgamos diferentes líneas de servicio, ¿vale? Tanto la consultoría estratégica, como pueden ser las ayudas a las empresas a cumplir la parte normativa. Tenemos aquí justamente hoy también algunas empresas con las que estamos trabajando y sobre todo les ayudamos a ser más resilientes en el día a día, pero también a ser cumplidoras con las leyes. Y aquí vamos a hablar también y a ver que el cumplimiento hay que tenerlo mucho entre comillas porque está el cumpli y está el miento, ¿vale?
Entonces, nosotros lo que aportamos es, vale, os ponemos y os ayudamos a adecuaros a esas diferentes leyes, pero lo más importante es que sepáis cómo aplicar la estrategia en vuestro día a día y cómo quitar provecho de ello, ¿vale? También tenemos la parte de consultoría técnica, también obviamente ahí tenemos la parte de pentesting a entornos industriales, ya veremos que es una parte un poco crítica. Tenemos la parte de ayudar a las empresas a construir desde el diseño, ¿vale? Plantas y fabricaciones seguras y sobre todo nuestro producto estrella que es Improtec Guardian, que es el que veremos ahora. Por daros un poco más de contexto de mí, mi nombre es Antonio Cefreiro Bernárdez, que por cierto el nombre está al revés. Soy ingeniero por la Universidad de Vigo, ¿vale? Vengo de trabajar en el sector de la consultoría industrial en un primer momento, luego me fui a Madrid y bueno, me especialicé en temas como Microsoft, arquitecturas de seguridad y finalmente bueno, estoy certificado por el CCI, el Centro de Ciberseguridad Industrial, por Microsoft y bueno, tengo bastante experiencia liderando este tipo de proyectos y trabajando en sectores tanto de OT como de IoT como de medicina, en donde Guardian tiene un papel muy importante, ¿vale? ¿Por qué es importante la ciberseguridad o la seguridad de la información? Pues obviamente estamos hablando de que hay una previsión de que el cibercrimen dentro de un par de años sea la tercera potencia económica mundial, ¿vale? Eso estaría Estados Unidos, China y luego el cibercrimen. ¿Por qué mueve tanto dinero? Porque se ha industrializado ese cibercrimen. El ransomware as a service, que está afectando incluso a sectores que a priori, por el código ético del cibercrimen, no debería afectar, como el sector sanitario, está expandiéndose de manera incontrolada, ¿vale? Y de hecho en España podemos ver que somos el quinto país más afectado. ¿Por qué? Bueno, tenemos un gran componente industrial en España, tenemos muchísimo turismo y muchísimas puertas a abrirnos a potenciales malwares, tenemos mucho ataque en el sector del turismo y tenemos que protegerlo, ¿vale? El crimen organizado es uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy porque tenemos un tejido empresarial, no vamos a decir anticuado, o sí, pero sobre todo poco resiliente, ¿vale? Y luego os comentaré un poquito acerca de la NIS2, pero la NIS2, que seguramente hayáis oído hablar de ella, viene justamente a intentar mantener un nivel de madurez a lo largo del tejido empresarial, tanto español como europeo, ¿vale? Venga, la noticia de la semana. Os sonará. AWS se cae. Y se cae en el norte de Virginia. Empresas de Europa dejan de funcionar. La mayoría de los bancos, esto es unas gráficas de Down Detector, todas las gráficas tienen picos a la misma hora y estos solo son unos meros ejemplos. Hay miles de empresas afectadas por un fallo en una región de AWS. AWS, al igual que Azure, al igual que GCP, tiene redundancia, o eso nos dicen. ¿Cómo se puede llegar a caer un servicio que se provee en Europa a través de un... Aparte, no ha sido ni un tipo de ciberataque, ha sido, creo que un fallo de DNS allí en América. Pero se caen los servicios aquí. Tenemos redundancia, supuestamente, ¿vale? El problema es que aplicamos la seguridad muchas veces para cumplir. Porque en las auditorías, muchas de estas empresas, como bueno, Canva se ha caído por completo, por ejemplo, te dicen que tienen un soporte, que tienen una resiliencia y una alta disponibilidad. Pero el problema es que justamente se fían de otros terceros y queda desprotegida la cadena de suministro porque dicen, bueno, mis sistemas están en AWS, AWS tiene alta disponibilidad. Pero ¿te estás asegurando de que tu empresa y los servicios de que utiliza de AWS tienen alta disponibilidad? Porque no me puedo fiar solo de la marca de una empresa, ¿vale? Lo bueno es que es AWS y que AWS pues, ha conseguido recuperarse en 4 horas. Pero ¿qué pasa si paramos Stellantis, por ejemplo, durante 1 hora? Unos 60 coches perdidos, unos casi 2 millones solo en material sin producir. Al fin y al cabo, el caso que os ponía de Canva es un caso
anecdótico porque al fin y al cabo el target va a ser usuarios académicos o usuarios de marketing, ¿vale? Pero en el caso de una planta, en el caso de un banco, y si vemos todo el listado de bancos afectados ha sido una locura, todos ellos han tenido una parada y aunque no la tuviesen y tuviesen que operar con otros sistemas o tuviesen que involucrar al equipo para ver qué había pasado, eso ya ha tenido en sí una pérdida muy grande, ¿vale? Más allá de la pérdida reputacional que puedan haber tenido, etc. ¿Es importante la ciberseguridad? Sí. ¿Por qué? Porque a día de hoy tenemos toda una infraestructura muy conectada y tecnológica, ya no solo a lo largo de las diferentes software as a service, empresas que operan con terceros, sino que nuestro tejido empresarial está regido por estos servicios, ¿vale? Que si los bancos, que si las diferentes plantas, etc. Esto, como decía, ¿qué hubiese pasado si esto se hubiese pasado en Stellantis, en otra empresa cualquiera industrial, que hubiese pasado a un operario que puede estar haciendo un corte con láser y esté al lado y la cortadora se vuelva loca, ¿vale? Esto tiene un impacto, sobre todo en el mundo OT, muy relevante. Como decía, lo más hardcore, vamos a decir, que podamos tener es un impacto medioambiental enorme. Pongamos el caso de una central nuclear. ¿Alguien de aquí no ha escuchado sobre Stuxnet? Bien, entonces voy a ir rápido. Como veis, los incidentes o los ciberincidentes en entornos OT vienen desde hace muchísimos años, ¿vale? A veces no con esa denominación, a veces se decían que eran simplemente fallos en la producción, etcétera, pero como veis, tenemos varios ejemplos de ciberincidentes y seguramente el principal, el más conocido, bueno, últimamente lo de los aeropuertos es una locura ya, porque cada 2 por 3 se para un aeropuerto. Como el año pasado, el CrowdStrike, el EDR, que paró, obviamente, desde un entorno IT, pararon OT, ¿vale? Es decir, porque se cayó la parte de Falcon en los EDRs, consecuencia, los aeropuertos no podían llegar a operar. Vamos a ir un poco en detalle con la parte de Stuxnet, porque creo que es muy importante por ese posible impacto medioambiental que podría haber tenido. Stuxnet, para quien no lo conozca, bueno, es un malware que ha tenido varias versiones. La primera versión era un poco más pasiva, la segunda versión ya era un poco más caótica. Fue la primera ciberarma, ¿vale? Considerada como tal, ¿vale? Se creía, bueno, la planta afectada era una planta en Irán, se creía que era temas de ciberinteligencia con Israel, finalmente fue Estados Unidos, pero el desencadenante de todo esto es que Stuxnet era un malware tan bien diseñado, con unas cabezas pensantes detrás, que permitía que todo pareciera que fuese genial, ¿vale? En esa planta. No había ningún tipo de problema con la planta. A priori, los SCADAs reportaban bien los datos, no había mayor problema. De hecho, cuando se empezaron a levantar las alarmas era porque tenían que cambiar piezas de sus reactores nucleares cada 2 por 3. Y como os había dicho antes, justamente la maquinaria OT está hecha para durar 20, 30, 40 años, sin ningún tipo de interrupción. Esta gente estaba cambiando cada semana parte de un reactor, ¿vale? Entonces, todo parecía estar bien. Ya os hago spoiler, el componente afectado era un PLC muy específico de Siemens, ¿vale? ¿Y qué hacía Stuxnet? Stuxnet lo que hacía era variar las revoluciones de la central, ¿vale? de la turbina. Entonces, variaba las revoluciones y con ello hacía que los componentes de hardware se desgastasen. ¿Qué conseguía con eso? Pues el objetivo final era parar o ralentizar la producción de, bueno, casualmente estaban haciendo uranio enriquecido, por lo que fuera. Entonces, lo que estaban parando era la carrera nuclear, ¿vale? De Irán en este caso. Pero si literalmente quisiesen hacer explotar esa fábrica, hubiesen podido, con las consecuencias medioambientales que hubiese tenido en Medio Oriente hacer estallar una central nuclear, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hubiese podido parar Stuxnet?
Stuxnet se hubiese podido parar simplemente monitorizando, pero no monitorizando como hacíamos tradicionalmente las pantallitas, ¿vale? Tenemos que monitorizar cómo es el flujo de la información en la compañía, qué dispositivos hay en la compañía, qué proveedores acceden a mi planta, cómo, este caso fue a través de un USB malicioso, ¿vale? Y a través de un partner, o sea, un fallo en la cadena de suministro, que aparte luego a nivel técnico Stuxnet funcionaba también como man in the middle. Bueno, el malware era muy sofisticado, de hecho, os recomiendo leer acerca de él porque se puede hacer un máster solo en Stuxnet, ¿vale? Pero lo más relevante de todo es que muchas veces tenemos que irnos al nivel más de detalle, más básico, ¿no? Y ver, oye, pues si el PLC, otra cosa muy importante que os tengo que contar, ¿vale? En un entorno industrial, si en un PLC están pasando 5 unos, lo voy a simplificar mucho, ¿vale? 5 unos hoy y es el ciclo de vida del proceso de negocio es normal. Si pasan hoy 5 unos, mañana pasan 5 unos, no hay tutía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué ha surgido a partir de todo esto y qué hemos desarrollado en Improtec, con Improtec Guardian? Oye, pues detectar cuando el flujo de información a través de los diferentes dispositivos, cuando hay un nuevo dispositivo en la red comunicándose con otro, que de normal no hay esa conexión, pues que se levanten alertas. Porque a veces, y sobre todo con ataques de man in the middle, donde podemos suplantar la información, no tenemos esa visibilidad porque todo parece que está bien, pero en realidad no. Venga, ¿qué hemos hecho en Europa para, sobre todo, protegernos frente al cibercrimen y ante los ciberataques? Leyes y normativas. Estamos en Europa. Entonces, obviamente, todo el mundo conoce RGPD, todo el mundo conoce la LOPD, todo el mundo conoce la ISO 27001, etc. Pero creo que hay un par de ellas nuevas, como os comentaba, el NIS 2. ¿Alguien no conoce la NIS 2 de aquí? Bien. Sobre todo porque está en boca de todos, ¿vale? Porque lleva un año en vigor y en España llevamos un año y pico de retraso. Todavía ni hemos definido cuáles van a ser las empresas afectadas. La NIS 2 va a ser esa estrategia de seguridad promovida, ¿no? por el Estado de Europa, que nos va a permitir alcanzar supuestamente una madurez media en todo el tejido empresarial. Nos está costando. Yo confío en que de verdad podamos tener un nivel mínimo para todas las empresas. Al menos uno, aunque sea simplemente activar el 2FA, que de hecho lo tienen tal cual en uno de los puntos de la NIS 2. ¿Vale? Pero es que a día de hoy nos encontramos empresas con que todavía no tienen implementado un 2FA. ¿Vale? Bueno, y ya implementaron 2FA en el entorno industrial, apaga y vámonos. En la parte industrial es muy interesante porque también tenemos una nueva ley que va a salir y bueno, ya ha salido y está en vigor, pero se va a aplicar completamente en 2027, que es el CRA, ¿vale? Cualquier producto, software o hardware hecho en Europa que se intercomunique va a tener que pasar por el CRA. Cualquiera. ¿Para qué? Para que, al igual que los productos físicos tenéis el marcado CE, ¿vale? Hecho en la Comunidad Europea, pues en el hardware y en software se va a hacer. ¿Con qué? Con el que el producto lleve la parte de seguridad en el diseño por defecto. Cualquier producto hecho en Europa va a tener que tener unos mínimos de seguridad. Obviamente también tenemos la parte de DORA para los entornos financieros, tenemos la parte del GAMP para la farmacéutica. Ahí en la industria médica farmacéutica hay varias que están bastante interesantes que, sobre todo a la hora de compartir información, van a ser claves. Pero también tenemos, y nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con la parte de TISAX, ¿vale? Cómo proteger la industria automovilística desde el diseño, desde la empresa que fabrica los contenedores de los coches que se van en barco hasta la empresa que fabrica las puertas, los semiconductores, los chips, etc. Bueno, aquí os comento un poco más de NIS 2. NIS 2 a priori le va a aplicar a casi todo el mundo, ¿vale? A pequeñas y microempresas no, es decir, tienen que tener más de 50 empleados y 10 millones de facturación, pero la clave es que el 80-90% de las empresas les va a aplicar. ¿Vale? Vamos allá con Improtec Guardian y vuelvo al caso de Stuxnet. ¿Vale? ¿Cómo se podía haber protegido? Simplemente teniendo una monitorización. Ya os he contado que tenemos ciertos problemas en la industria. Tenemos que la obsolescencia es la que es, no podemos cambiarla.
De hecho, la maquinaria, os pongo un caso práctico. Estoy hablando con una empresa para montarle, van a montar una planta, estamos montando toda esa arquitectura de seguridad por defecto y tenemos el problema de que máquinas que van a comprar nuevas para instalar en 2026, máquinas nuevas de fábrica vienen con Windows 7, vienen con Windows 10. ¿Vale? Eso ya te obliga directamente a tener que poner un virtual patching, un firewall delante de esas máquinas. ¿Por qué una máquina que me va a costar 20 millones, 10 millones, lo que cuesten las salvajadas esas, por qué tengo que aplicarle más coste mío a ese tipo de productos? ¿Vale? Pero es que la industria es así. Eso es lo que dirán todos. Entonces, por eso también nace Guardian, ¿vale? Porque al fin y al cabo, en ciberseguridad, muchos ya lo sabéis, no hace falta aplicar todas las medidas de seguridad. Obviamente sería lo clave tener una estrategia de seguridad en defensa y tener todas las medidas de seguridad posibles, pero también hay que tener en cuenta la parte operativa, que es súper importante. De hecho, siempre está, ¿no?, la delgada línea entre la operatividad y la ciberseguridad. ¿Qué es Guardian? Vamos ya. Guardian es un producto 100% gallego, ¿vale? 100% desarrollado en España. Justamente en esta conferencia también se mencionó temas de problemas con Israel. Muchas empresas están rechazando ya productos de Israel. E incluso lo que hay en América o es terriblemente caro o también no es que sea del todo, vamos, las eminencias que decían ser, ¿vale? Tienen pues su parte de mejora y sobre todo que no nos quedamos atrás de lo que hacen ellos. Entonces, Guardian es un producto 100% gallego, desarrollado y retenido el talento en Galicia, ¿vale? Y sobre todo que busca democratizar esa parte de seguridad industrial. Busca monitorizar en tiempo real nuestras plantas, con el fin de pues, obtener una visibilidad que hasta ahora no la han tenido, ¿vale? Las diferentes plantas y este sector, por lo que os había dicho, ¿no? Plantas muy, muy antiguas. Trabaja de forma pasiva. Y aquí vuelvo al principio. Trabaja de forma pasiva porque en un entorno industrial el introducir o el hacer ataques a actividades activas es muy crítico. Que nosotros toquemos un PLC sin querer o queriendo, intentando hacer alguna prueba, puede desencadenar que parte de la planta funcione incorrectamente. Que dependiendo del tipo de la planta, puede llegar a ser que un brazo robótico se mueva para otro lado o que una cuchilla, en vez de cortar en línea por donde tiene que cortar, corte por otro lado, ¿vale? Y de nuevo, al lado de las fábricas siempre hay personas. Y cuando no, siempre hay medio ambiente. Bien, trabaja de forma pasiva por eso mismo. Entonces, lo que hacemos es esnifamos todo el tráfico, ¿vale?, de la red de la planta, que aparte, por si no lo sabéis, las redes OTs tienen protocolos específicos, protocolos también obsoletos y no salen de ahí, ¿vale? Entonces, es un entorno muy diferente a lo que podéis llegar a conocer de TCP/IP. Entonces, con Guardian, con este sniffing pasivo, ¿vale?, lo que podemos es descubrir los activos y obtener un inventario de activos. Os sorprendería la cantidad de gente y de empresas que no sabe lo que tiene puesto en las plantas. Sobre todo, y ya no hablamos en la parte de Wi-Fi y la parte inalámbrica, que también lo podemos hacer con Guardian, podemos snifar esa parte Wi-Fi y obtener un inventario de activos de nuestras Wi-Fi, pero os sorprendería la cantidad de activos que podemos llegar a mostrarle que desconocían que existían a las empresas con Guardian. Tenemos también la posibilidad de hacer toda la trazabilidad del tráfico T, y eso es muy importante. Podemos saber en todo momento que si este PLC se conecta con este SCADA hoy, mañana va a ser igual. No debería cambiar, ¿vale? El patrón debería ser el mismo, y esto es importante para detectar anomalías. La detección de anomalías en Guardian la hemos implantado con 3 modelos. Con inteligencia artificial, para ser capaces de entrenar la tecnología con el expertise de nuestra planta, con toda la información de nuestra planta, para ver cuáles son los patrones y cuál es el flujo de información habitual en nuestra planta, ¿vale? Entonces, en el momento de que algo se salga fuera de lo normal, levanto la mano y tengo una alerta, ¿vale? Y ya veré si se la mando al SIEM, si tengo acción en un firewall para cortar ese puerto, ese servicio, o lo que sea. Obviamente, la integración de eventos con un SIEM, con un SOC,
con un firewall es clave. A día de hoy ya no es que solo tengamos monitorización, es que tenemos que actuar en base a ello, ¿vale? Pero de nuevo, actuar en base a ello en una fábrica puede ser crítico, sobre todo si son fábricas de producción a gran escala, donde cada minuto es un montón de dinero perdido. Podemos administrar alertas, ¿vale? Toda esta parte de gestión de alertas, eventos, etcétera. Y también comentaros que, obviamente, al saber qué activos tenemos en nuestra planta, si nos vamos a una base de datos como la NVD, la americana, podemos traernos todas las vulnerabilidades. Y de nuevo, y volviendo a lo anterior, las vulnerabilidades en el entorno T no es que se asuman que van a pasar, es que existen desde el diseño, ¿vale? Guardian tiene esta apariencia, ¿vale? Luego os voy a mostrar un pequeño vídeo de cómo funciona, como un pequeño ejemplo de Man in the Middle. Pero Guardian tiene esta apariencia, ¿vale? Un operario podría llegar a ver esto, podría ver el tráfico de la red y ver picos que pueda haber tenido. Podemos ver la topología de la red y esto es muy importante porque de hecho en algunas auditorías nos pueden llegar a pedir, oye, dame tu diagrama de red. Pues tú no tienes un diagrama de red porque buena suerte encontrando un diagrama de red en una planta OT a día de hoy. Conectas Guardian, ves el tráfico durante un par de horas si está todo funcionando y puedes tener un diagrama de red, ¿vale? También a nivel, con los niveles de Purdue, por si hiciese falta, etc. El inventario de activos es muy simple, ¿vale? Tienes la parte de los activos con su MAC, con su IP, con sus diferentes vulnerabilidades, aunque lo tenemos separado, pero sobre todo con una identificación clara. ¿Por qué? Porque lo más interesante es que tengamos, y en una fábrica de nuevo los activos son casi siempre iguales o los mismos, cuando aparezca uno nuevo quiero verlo bien, quiero identificarlo para poder decirle esto es sospechoso y esto hay que remediarlo, ¿vale? Obviamente también tiene todas las capacidades de exportar, enviar esto a un SIEM, lo que fuese. El mapa de red, como os comentaba, podemos hacer la topología de la red, poder ver los nuevos puntos de conexión o los nuevos fugas, incluso si hay IPs externas que se están conectando con nuestra red, ¿vale? De hecho, no sé si lo tengo por ahí más adelante, pero bueno, también hemos incorporado la capacidad de literalmente bloquear en el firewall las IPs que sean maliciosas y externas de manera automática, porque se supone que en una planta tradicional no va a haber conexiones remotas externas, ¿vale? Se supone. La parte de Lightwatches, ¿vale? Que es una parte súper interesante, porque en una fábrica no solo existe la parte física, los cables. En una fábrica tenemos redes Zigbee, tenemos redes Bluetooth, Wi-Fi, las que sean, dependiendo de la fábrica y de lo que haga. Lo mismo, es otro inventario de activos más, pero especializado en la parte de Wi-Fi, ¿vale? La parte de alertas lo que nos permite es detectar falsos positivos, corregirlos, ir entrenando a la inteligencia, ver un poco todo nuestro historial y sobre todo, y aquí hemos hablado de la parte de forense, ¿no? Tener esa trazabilidad toda para un análisis forense, ver qué ha pasado en nuestra fábrica, etc. La respuesta activa, y aquí vamos a hablar de integraciones con firewalls y con empresas que de hecho os mencioné, ¿no? de grandes entidades como pueden ser Palo Alto, Fortinet, etc. Pero la parte activa nos apoyamos en otra tecnología externa que puede ser un firewall industrial y puede ser obviamente de algo de open source, como puede llegar a ser OpenSense, StormShield, Palo Alto, Fortinet o Checkpoint, ¿vale? Estamos trabajando en ello porque creemos que es una parte, no nos la piden mucho por ese miedo a dejar la planta sin funcionar, pero alguna empresa ya nos lo ha pedido y ya lo estamos desarrollando con Palo Alto, Fortinet, etcétera, y con StormShield y con OpenSense ya lo tenemos desarrollado. Esta parte de gestión activa nos permite básicamente aplacar el problema una vez salga, de manera automática. Venga, la parte de vulnerabilidades, bueno, entiendo que todo el mundo de aquí ya conoce lo que es un CVE, un CVSS, etcétera. Es bastante simple. Todos los productos tienen todas las vulnerabilidades conocidas expuestas en las diferentes bases de datos de vulnerabilidades que hay en el mundo. Actualmente nosotros estamos trabajando con la NVD, entonces hacemos peticiones a la NVD cada vez que tenemos un dispositivo nuevo en nuestra fábrica, vemos cuáles son las vulnerabilidades y las mostramos por pantalla. Con eso podemos obtener un nivel de riesgo base en nuestra planta. Esto no quiere decir que obviamente no haya otros factores
como la parte de seguridad de acceso físico que también que tengamos que controlar, que los dispositivos puedan tener puertos USB habilitados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos permite, sobre todo, es tener una visión. Y un poco, hemos hablado de leyes y normas, ¿vale? Y un poco lo que nos permite Guardian es dar soporte a esa estrategia de seguridad. Nos da información, información que antes no teníamos. Y nos da visibilidad de manera muy sencilla para poder ayudar a los diferentes equipos a organizar la estrategia de nuestra compañía. Os he comentado que teníamos 3 modelos de detección de anomalías y malware. Es importante que sepamos que la inteligencia artificial a veces pues, requiere de un esfuerzo muy grande, un esfuerzo inicial, de tener a la fábrica, pues, bueno, de tener a la tecnología entrenándose durante 30, 60, 90 días. ¿Vale? Entonces, hay otros tipos de vulnerabilidades y otro tipo de alertas que son conocidas, basados en firmas. Entonces, en Guardian también podemos establecer esas detecciones de malware basados en firmas. Nosotros vemos el tipo de malware de ataque, ¿vale? De comportamiento, se lo cargamos y esos patrones son reconocidos en una planta, entonces alerta y ya si tenemos el módulo de respuesta activa, vamos contra ello. Pero últimamente, ¿vale? Hemos incorporado, creo que ha sido este año, estoy intentando recordar la fecha, este año, digamos a mediados de año, hemos incorporado la parte de los honeypots. ¿Qué es un honeypot? Es un señuelo para todos los atacantes o para cualquier máquina que no sepa que está ahí, que simula ser un servicio legítimo de nuestra planta. La idea, bueno, está basado en Modbus, que es uno de los protocolos industriales por referencia, y la idea es simular que hay algo más en nuestra fábrica y que es vulnerable, con la idea de que un atacante lo vea y haga un ping, haga una actividad de reconocimiento, haga un ataque, haga algo. ¿Por qué? Cuando haga algo va a haber trazabilidad, tanto de la conexión, desde dónde viene, como del tipo del ataque. Y obviamente nos interesará muchas veces no atacar y aprender sobre lo que está haciendo con ese dispositivo expuesto para poder luego aplicar toda esa inteligencia y bloquear otros servicios o proteger o echarlo fuera. Pero esta parte de honeypots nos permite obtener mucha inteligencia sobre lo que está afectando a nuestra fábrica. Y lo más interesante, obviamente, es que nos permite estar alerta siempre de las amenazas latentes contra nuestra empresa. Estamos trabajando sobre todo en ello y, lo dicho, es una tecnología propia gallega y seguimos trabajando en ella, seguimos desarrollando nuevos honeypots, nuevos servicios señuelos, nuevas capacidades. Trabajamos con otras integraciones con Palo Alto para otros temas también, porque es muy interesante dotar e ir creciendo la herramienta conforme las amenazas también van cambiando. ¿Vale? Por ejemplo, la parte de IoT, que también la tenemos, es un paradigma muy diferente, porque ya no estamos hablando de entornos muy estáticos, entornos industriales ad hoc. Estamos hablando de sensores, de cámaras de videovigilancia, de domótica, etcétera, y también tiene, obviamente, sus propios patrones de conocimiento y sus propias reglas de juego, en definitiva. ¿Vale? Os quiero mostrar aquí, no sé si... ¿Esto es táctil? Ah, vale. Bueno, a ver si va un poco rápido. No. ¿Podemos avanzar esto 5 minutillos? Bueno, 5, hasta un tercio o algo así, porque esta parte es muy introductoria. Básicamente aquí os mostramos cómo está hecha esta POC. Básicamente hay una planta simulada y lo que me interesa que veamos ahora es que hay una arquitectura base, una topología de red base y vamos a ver cómo con Guardian somos capaces de detectar un man in the middle. ¿Vale? La idea es muy clara. Bueno, aquí por si queréis ver un poco más en detalle la herramienta. ¿Vale? Vale, esta sería la topología base. Como veis, tenemos un PLC que está recogiendo la información de diferentes activos. Aquí el nivel de Purdue. Vale, y aquí lo que vamos a hacer es inyectar
un nuevo dispositivo en la red, ¿vale? A través del OpenPLC vamos a hacer que haya una nueva comunicación y vamos a ver cómo, a través de Guardian en tiempo real, podemos ver cómo se cambia la topología, cómo hay un nuevo flujo de datos y cómo vamos a tener la alerta, obviamente, y ser capaces de responder ante ellos. Las plantas industriales, es muy importante que tengamos en cuenta de que las remediaciones muchas de las veces van a ser físicas, es decir, van a ser realizadas por un operario en la planta y hay que ir a donde sea a desconectar un switch X o a intentar protegerlo de otra manera que, por ejemplo, en un entorno IT tendríamos otras capacidades, podríamos aplicar otro tipo de mecanismos, que si reglas, que si estamos en un dominio podríamos aplicar GPOs, lo que fuese. En un entorno industrial las comunicaciones van sobre todo a nivel físico también, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco más de información, etcétera, pero bueno, la idea es que ahora a partir de aquí tendríamos la alerta, esta alerta se enviaría a un SIEM, a un SOC. Aquí es importante también que tengáis en cuenta de que un SOC OT no es lo mismo que un SOC IT, ¿vale? El modelo de SOC OT tiene sus particularidades, tiene sus protocolos, tiene su tipo de operación diferente, como os he comentado. Entonces, tenemos que entender que la parte IT está muy bien y tiene su propio sistema de gestión, tiene su propia estrategia, pero la parte OT también. Y en todo. Tiene sus propios firewalls, sus propios EDRs, tiene sus propios mecanismos de monitorización, sus propias estrategias de defensa, pero sobre todo también su propio equipo. La gente y muchos de los profesionales que estáis aquí, la parte OT seguramente sea uno de los mayores grados de especialización dentro de lo que es la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, aprovechando que aquí también hay muchos estudiantes, si os interesa esta parte, empezad a estudiar ya, porque es un trecho, ¿vale? Toda la parte industrial, cómo funciona la fábrica, los diferentes protocolos, autómatas, PLCs, SCADAs, es bastante complejo a nivel de conocimientos, ¿vale? Sobre todo porque la información que hay o es muy antigua o es poco accesible o te lo va a dar, como bien dicen muchos en la industria, la experiencia. Y hasta aquí sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. En entornos industriales, cuando tienes, por ejemplo, una planta eso, que trabaja las 24 horas, hay muchas veces que el propio operario le pida al equipo de IT pues, cargar un usuario administrador o un grupo administrador porque o igual no cuentan con guardias o justo en ese momento pues, no tiene la llamada. Y ellos mismos hacen los cambios de, por ejemplo, impresoras o pantallas, pero al ser un cambio de equipo, pierdes la configuración IP fija que tienes y te tiene una nueva adhesión Mac. ¿Está contemplado hacer una especie de backup de configuraciones mediante algún backup que contemple por un cambio de Mac o por un cambio de IP? Claro, no. Es decir, nosotros al fin y al cabo, y eso es un tema de la monitorización pasiva, cuando en una red te cambia una Mac o te cambia una IP, bueno, sobre todo si te cambia la Mac, es que es un dispositivo nuevo. Claro, o sea, por ejemplo, se te daña un cabezal de impresora. Al técnico lo cambia por otro, pero claro, pierde toda la configuración que tiene por defecto. Tiene que llamar al soporte que te haga la configuración. Correcto. De cara a una monitorización pasiva, si te cambia la Mac es un nuevo dispositivo, ¿vale? Si solo estamos haciendo ese reconocimiento por Mac, obviamente, si cambia solo una de las dos, ok, no hay problema porque seguiremos teniendo la IP. Pero si hablamos de que va a cambiar la Mac y la IP, esa parte sería un nuevo dispositivo. Claro, o sea, por un cambio de máquina, por un fallo que ocurra, y en esos casos se suele dar a lo propio operario un usuario administrador que no se debería dar en ese caso. ¿Habría una forma de poder cambiar eso, contemplar unos esquemas de backup que sean para quitar esos privilegios a los operadores, en que puedas meter una configuración predeterminada sin que el operario tenga que tener accesos a de privilegios de administrador, digamos? El tema de las identidades en entornos industriales es sin ninguna duda un reto. En ese caso dependería mucho de la tecnología, ¿vale? Y sobre todo de los mecanismos
y herramientas que haya. Si hubiese herramientas del estilo de PAM, un One Identity, un CyberArk, se podría llegar a hacer. Dudo mucho que muchas de las máquinas puedan tener operabilidad con un CyberArk, ¿vale? Pero a priori toda esa parte de gestión de identidades, privilegios y accesos privilegiados lo podría gestionar un PAM perfectamente, y esa parte de backups, esa parte de otorgar acceso con un control del ciclo de vida de los permisos, una estrategia de PIM, se podría hacer, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que hay por detrás muchas veces pues siguen siendo Windows Servers, Windows XP antiguos, pero una estrategia de PAM lo podría solucionar. Vale. ¿Alguna otra pregunta más? Un poco dentro del ámbito de la pregunta que estaban diciendo, pero dentro de lo que viene siendo todo el ámbito que tocáis empresarial no me sale ahora la palabra, de todas las de la industria, industrial, la seguridad industrial, perdón, el tema de compatibilidad entre tanta diferencia entre tantas empresas, ¿cómo hacéis con el tema de la compatibilidad? ¿Cómo hacemos con el tema de la compatibilidad? Sí, con tantos elementos diferentes, con tantas máquinas diferentes, con tantas empresas Claro. desarrollando equipos tan distintos y Claro, utilizando equipos tan diferentes, obviamente. las plantas físicamente pueden ser muy, muy, muy diferentes. Y lo dicho, puede ser que una tenga una cortadora, puede ser que otra tenga una moldadora de chapa, lo que sea. Pueden ser muy diferentes. Los componentes, y sobre todo los componentes de red OT, suelen ser sota caballo rey. Suele haber un HMI, un SCADA, un PLC y así por cada línea, ¿vale? Entonces, es más qué proveedores o qué fabricantes hay de esas tecnologías que la planta. La planta lo que haga nos da un poco más igual, ¿vale? Al fin y al cabo todo se basa en entornos OT, pues controlo una válvula, controlo un sensor, veo que la presión de este martillo se esté haciendo a esta exacta, a estos newtons exactos. Eso nos es más irrelevante. Claro, por supuesto, pero es por eso, porque si cada máquina es diferente, ahí veo un problema. Es diferente en, ¿cómo se dice? Es diferente en la parte física, en lo que hace, pero los protocolos muchas veces son Son similares. similares. Hay protocolos muy específicos, que hay fabricante que solo trabaja con sus protocolos y listo. Claro, es que ese es el problema principal que veo yo. Cuando hay algo muy específico, ¿qué haces? Claro, aquí si hay algo muy específico que haya que desarrollar, se desarrolla. Eso cualquiera lo tendría que hacer. Pero sobre todo, el sniffer de red, la red son datagramas al fin y al cabo, y más en estas capas que estamos trabajando. Entonces, la red toda la podemos snifar, porque siempre va a haber una comunicación, y si no hay una comunicación, obviamente la ciberseguridad no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, la parte física es la que podemos leer. Si hay algo que no podamos leer porque es muy específico, obviamente lo tenemos que desarrollar, hablar con el cliente, etc. Vale. Pero el 99% lo tenemos previsto. Y tendría que darte permisos la empresa desarrolladora, me imagino. No. Más que nada sería, si es un protocolo muy, muy, muy específico, sería verte el RFC y ver el estándar, cómo hacer ese diagnóstico del paquete y ya está. Pero al fin y al Vale. cabo, una vez sepas leer ese paquete, los paquetes van a ser iguales, ¿vale? ¿Y habéis tenido problemas con equipos obsoletos? Todos los días. O sea, obsoletos. De hecho, os cuento un caso. Yo estoy en un proyecto con una empresa que, bueno, se estaba intentando certificar también de la parte de la TISAX, y lo primero que me encuentro es un Windows del 2008, que es su principal medio de comunicación con el cliente. Y el problema es que tienen que pasar la auditoría. El auditor ya les ha levantado un apercibimiento y no lo pueden cambiar, porque cambiar un KVS en estos entornos, entre que pides las claves criptográficas, entre que lo instalas, entre que buscas un equipo ruborizado para hacer esto, pueden pasar 2, 3 semanas, ¿vale? O meses incluso. Entonces, muchas veces los tiempos y la producción, el equipo no puede dejar de parar, porque sobre todo en una fábrica,
En IT, si a alguien se le fastidia el ordenador, pues es un caso puntual, ¿vale? O si se baja la red, podemos trabajar con los datos móviles. Sí, pues si En la deja de planta, si fabricar para una la planta, se van pierde a su dinero. casa 50, 60, 70 personas. Sí. ¿Algo más? Muchas gracias, por cierto. Nada. Pues muchas gracias a todos.